¿verdad? Casi siempre cuando un animal pasa mucho tiempo postrado, para este caso, ¿verdad? Hay otras especies de síndrome compartimental, ¿verdad? En este caso que estamos hablando, estos animales, en todos, cuando un animal deja de estarse movilizando, pasa mucho tiempo postrado, las cavidades naturales empiezan a llenarse de fluidos. Por ejemplo, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los ancianos que pasan mucho tiempo postrados. Al final es síndrome compartimental. Otras variedades del síndrome compartimental, por ejemplo, son las mordeduras de serpiente, ¿verdad? Entonces, cuando muerden, empieza a inflamarse el músculo, se comprime con el hueso. Estos son, esto es, este es el síndrome, en el caso que estamos viendo, es cuando ya se llena la cavidad torácica y la cavidad abdominal de líquido, ¿verdad? Entonces, porque hay un rápido aumento de la presión en el compartimento muscular abdominal y conduce a alteración metabólica similar a la que vimos, a la rhabdomiólisis, a la destrucción de los músculos, ¿verdad? Este es uno, ¿verdad? Ese es el modelo que se hace, ¿verdad? En el cual todos estos están explicados, ¿verdad? Eh, los 4 síndromes anteriores, ¿verdad? Es eh, el daño capilar que se da, el daño vascular, también hay la mionecrosis, ¿verdad? Hay una mionecrosis, también como hay también liberación de ácido láctico, también hay daño neural, hay daño a los nervios. En el caso de los animales, pues hay daño. Hay por ejemplo, algunos animales que permanecen mucho tiempo postrados, después padecen un síndrome del knuckling, dicen con knuckling en inglés, ¿verdad? Que entonces una flexión de los miembros, entonces los truenan. Esa es una secuela de este trastorno, porque porque la liberación de todo el ácido láctico que hay y todos los componentes, trombos y todo, produce una mionecrosis. También en estas enfermedades, se producen los que se llaman el daño por presión, las úlceras por presión, ¿verdad? Es por mucho tiempo empieza a formarse llagas, las úlceras por decúbito. Entonces, el síndrome compartimental abdominal, pues donde este se refiere, donde la presión de la cavidad abdominal aumenta, lo que puede llevar a la disfunción de los órganos, ¿verdad? Acumulación de líquidos, hay inflamación, ¿verdad? Hay lesiones traumáticas, ¿verdad? También, porque hay poca movilidad, ¿verdad? Pues por la compresión también. Y también hay sobrecarga de fluidos, ¿verdad? No hay una adecuada perfusión sanguínea. El síndrome también, ¿verdad? Hay isquemia, también hay daño al sistema cardiovascular, no hay una buena capacidad de respiratoria y de cardiovascular, ¿verdad? Y eso compromete la irrigación de los riñones y del sistema nervioso. Y también ¿verdad? También disminuye la función pulmonar, ¿verdad? Y produce, uno de los signos también es encontrar nitrógeno ureico sanguíneo elevado, ¿verdad? O sea, hay compuestos nitrogenados que nos indican que hay degeneración muscular. Esto es esto, ¿verdad? Aquí está un pequeño síndrome, ¿verdad? También, como les mencionaba, que también, en un caso de que haya una enfermedad intestinal, entonces, ¿verdad? Produce igual hipoperfusión a nivel del trato gastrointestinal, ¿verdad? Isquemia, hipoxia, daño. Y eso es lo que produce también, nos conduce a un síndrome compartimental abdominal, ¿verdad? Por eso les mencionaba en las causas, ¿verdad? Que también puede estar a nivel de una infección a nivel intestinal, puede desencadenar un síndrome del animal caído. Por eso no solamente son las hembras, también en animales. ¿Verdad? En esto, ¿verdad? El resumen de la fisiopatología, en estado de recumbencia inicial, ¿verdad? Cae por cualquier razón, ¿verdad? Hay daño secundario a través de los que les mencioné, el síndrome, daño por aplastamiento, el síndrome por aplastamiento compartimental. Hay daño a los músculos, ¿verdad? Principalmente los nervios peroneales, que son los de los miembros posteriores, ¿verdad? Existe ruptura de tendones y músculos también en un largo plazo. Esto también en algunos lados lo van a encontrar en animales silvestres, es lo que se denomina como el síndrome de miopatía por captura. Entonces, en estos animales es rapidísimo, ¿verdad? Esos animales o animales muy bravos o muy nerviosos, aquellos que se metieron
al guatá, le dicen, al guamil, y no los pueden sacar en la montaña. Entonces, cuando los logran agarrar, pues les da esto, empiezan a temblar. Y todo. Lo primero que hace la gente es que le corta la oreja, ¿va? Sí, funciona por liberación de adrenalina, ¿va? Entonces, hacen o le corta un pedazo de cola que es sangre, ¿va? Es un tratamiento que se utiliza, es bastante frecuente. Y esto, ¿verdad? Ya después se nos trastorna en síndrome compartamental abdominal, cuando es caído, ¿verdad? El diagnóstico de esto, pues uno, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta los síntomas, ¿verdad? Un animal. Laboratorio, el color de la orina, ¿verdad? Este es el caso aquí lo más interesante de esto es que en el caso y esto es bien interesante, al final, ¿verdad? Para evaluar un animal, las probabilidades de que se levante, ¿verdad? En la granja tuvimos el año pasado, una vaca cayó por fiebre de leche, ¿verdad? Y inmediatamente bueno, le pusimos calcio, no se levantaba, pero inmediatamente ahí le llamamos un levantacaderas, que entonces le levantamos, no de aquellos pantalones colombianos, ¿verdad? No, esos levantacaderas, es un aparatito que se les pone a nivel de las caderas. Y la van a reconocer en la granja porque tiene todavía marcado, le pusieron, pero le pusieron muy apretado. Entonces, por eso la reconocemos porque tiene todavía las marcas del levantador de caderas. Entonces, se levantó. Es uno el tratamiento, ahorita lo vamos a ver, es esto. Pero entonces, cuando ya permanece mucho tiempo, ya miramos toda la actividad de las enzimas, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? La urea y creatinina, ¿verdad? Esta urea y creatinina son unos buenos indicadores del pronóstico de que si se va a levantar o no. En este caso, miren, tenía 3.2 y, y después tenía arriba, este es pronóstico relativamente bueno, pero en el caso de urea, pues sí está también en los niveles, ¿verdad? Viendo estos son la creatinina y urea son indicadores, ¿va? Si tienden a bajarse, quiere decir que hay mucha probabilidad de que se levante. Si al contrario empiezan a elevarse, quiere decir que el pronóstico de recuperación es malo, ¿verdad? Entonces aquí también las transaminasas, la aspartato aminotransferasa, la creatinina y la GGT ya están muy elevadas, ¿verdad? Entonces ya también esto, para establecer el pronóstico en el caso de esto. En el caso, ahorita vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Enfoque tratamiento va a ayudar a que se incorpore, ¿verdad? Esto es esencial. Realmente ya pasa 24 horas, hay que ver cómo la levantamos, ¿verdad? Le llamamos eslingas, cabestríos. Eslingas es el sinónimo cabestrío en inglés. Sacos de arena, lo que podemos hacer, ¿verdad? Recuérdense que por anatomía los animales, eh, el pecho, sentarlo siempre de pecho es una defensa natural. El esternón pero siempre hay que echarlo sobre el pecho, el cúbito esternal. Entonces, eso hacemos. Entonces, le colocamos un saco de arena y los podemos colgar. O sea, son columpios, ¿verdad? Los levantamos y que estén así. Esto, otro secreto de esto, de la incorporación, es que no se deja todo el día, no se dejan unas 6, 8 horas que descansen y después se vuelven a parar. Hay que estarlas. A veces en el día se mantienen paradas, hay que bajarlas en la noche, no todo el tiempo. Darles un saco de arena y con un polipasto, que es lo que más hacemos nosotros. Le ponemos la arena tiene esa característica de que puede disipar bien el peso de los animales. También con tubos de llanta, hemos improvisado con las granjas, en las fincas siempre hay tubos ahí de llantas, entonces la idea es evitar la compresión muscular. También están las sillas en Estados Unidos, pues hay sillas para vacas, ¿verdad? Sillas de ruedas para vacas se pueden hacer también, ¿verdad? Es para que pase esa fase aguda, ¿vale? Este es el inicial. Si pasa ya, animal que me llaman, que ya lleva 4 días postrado, ya es un poquito más difícil que se incorpore, ¿verdad? Yo lo que tengo ahorita, el récord con una vaca muy buena, fue de 23 días postrada, pero sí había caído y le dimos el tratamiento y darle vuelta, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Hay que estarle dando vuelta para evitar la compresión y también masajes, ¿verdad? Le movíamos las patas y se volvió y recuperó y volvió a parir. Se murió de vieja, pero sí, no por este trastorno. También otro, ¿verdad? Primero que se incorpore, segundo, tratamiento de soporte, ¿verdad? Manejo del dolor, que tome agua. Lo ideal es que tome agua, darle agua fresca. Ahí le hacemos una mezcla de melaza o de azúcar
con sal y todo para que ya esté tomando agua, ¿verdad? Para mantener una adecuada perfusión también renal, el manejo del dolor, ¿verdad? Tener en confort. Puede ser terapia oral o por vía intravenosa, ¿verdad? Calcio, electrolitos, como les digo, la combinación calcio, electrolitos, aminoácidos, ¿verdad? De preferencia se prefiere aquí la Hartmann, ¿verdad? O Ringer lactato, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí está el Oxicam, ¿verdad? También se sospecha de alguna degeneración neural, se les pone tiamina, ¿verdad? 20 miligramos por kilo, 4 veces al día, ¿verdad? También se les puede dar se recomiendan a veces los antihistamínicos, porque el maleato de tripelenamida, porque eso también ayuda a que no se formen tanto las úlceras. Aparte de darle vuelta, ayuda para que no haya una reacción a producir úlceras por decúbito, que se llama por estar postrado, ¿verdad? Que esté limpio, ¿verdad? Que no haya acúmulo de orina, que no haya acúmulo de heces, ¿verdad? Ver lo de las moscas, protegerlos del sol. De preferencia, como les dije, en cuanto al tipo de cama, pues que esté cómoda, ¿verdad? No en el cemento. Como yo prefiero la arena, las camas que son de origen inorgánico, porque la arena o el, ¿cómo se llama? El selecto que le llaman, ¿verdad? Que es un tipo de material volcánico, ayuda mucho a que se disipe. A diferencia, por ejemplo, las camas orgánicas como la paja, ¿verdad? La paja tiene la desventaja de que se moja con la orina, se empieza a fermentar, se pudre. Mientras que cuando es arena o selecto, pues entonces uno solo limpia, drena más fácilmente, puede ir a retirar solo las heces y toquita y puede reponerlo, ¿verdad? Y la otra desventaja también de la cama orgánica es que se la comen a veces. Entonces resulta que nos da indigestión y nos ha pasado, ¿verdad? Un ternero nos pasó de que cayó postrado, lo tenían pero no le daban buena comida también, ¿verdad? Entonces empezó a comerse la serrín, entonces después se nos enfermó de problema digestivo. Se murió al final de problema digestivo, no porque había caído, sino que hay que, hay que evitar esto. Esa es la desventaja de las camas inorgánicas, ¿verdad? También uno, ¿verdad? Evitar secuelas, pues uno cambiar de lado, ¿verdad? Estarles dando vuelta, ¿verdad? Cada 2, 3 horas, darle vuelta, darle masajes. Se puede aplicar vitamina y selenio también, ¿verdad? Porque por su efecto antioxidante, ¿verdad? También que descanse de la noche, descanse de noche de la estructura de incorporación, ¿verdad? Miren, nos las hemos ingeniado, ahorita pues, les voy a ver esto. La idea es también que evitar las úlceras por decúbito, por estar daño por presión, ¿verdad? En la piel. Evaluar estas, ¿verdad? Las transaminasas, la aspartato aminotransferasa, la creatinina, la GGT, es un muy buen indicador. Si se aumentan, como les dije, es mal pronóstico. Pues mejor. También la actitud despierta, se intentan por eso les digo, es bueno ponerlos en un lugar donde no se resbalen, porque a veces ellos se logran incorporar, pero se resbalan. Entonces, de preferencia, mejor que estén en tierra, porque eso no, en cemento a veces se complica, que hay displasia coxofemoral porque se abrieron, ¿verdad? Entonces sí es mucho la actitud. Ya cuando tienen una actitud como de perrito sentado, pues ya es un poquito mal el pronóstico. También se puede hacer examen de líquido cerebroespinal, ¿verdad? Un recuento de células nucleadas mayor a 4.5 por microlitro, ¿verdad? Y una concentración de proteínas menores a 0,39 gramos por litro, pues se asociaron con una menor supervivencia. En este caso también tener en cuenta que enfermedades, leucosis, hay una leucosis bovina que daña el sistema nervioso, cuando afecta al sistema, tumores a nivel del sistema nervioso, también se relaciona con síndrome de la vaca caída, porque a veces no se cayó, no está parida, no tiene enfermedad intestinal. Entonces, revisen porque sí, hay una alta correlación entre padecer leucosis bovina con el síndrome de la vaca caída. Estos son los que les digo, son los dispositivos, miren, los slingas que les dicen, los cabestrillos. Este es el que tenemos nosotros. ¿Se mira, Mike? Sí, doctor. Sí. Este es el que tenemos en la... ¿Sí? Igual hoy va a ser 8:45 Sí, o le damos de 8:45. dar. Sí, Ah, no, va, va. 8:45. Va, hay 5 minutos todavía entonces. Va. Muy bien, jefe. Entonces, este es el que tenemos, es el levantacaderas, ¿verdad? Entonces se agarra a nivel aquí de las tuberosidades coxales y se levanta.
Entonces, sí. Este es otro que nos hemos ingeniado también, miren. Y hemos hecho también una lona de camión, solo le hacemos las cuatro, eh, les, le abrimos agujeros para sacar las patas y también la tenemos colgada. La idea de esto es distribuir el peso uniformemente, porque a veces solo le ponen, a veces las pobres quedan presionadas solo en la cavidad abdominal, no pueden respirar, no pueden, les cuesta defecar y todo. Entonces la idea es siempre incluir la parte del pecho, que les digo, porque la parte del pecho es una defensa natural, con costales, ¿verdad? Se puede hacer también en el oriente, hay bastante gente que hace estos cabestrillos. Se pueden llenar de arena, como les digo, porque eso les ayuda a distribuir mejor el peso, ¿verdad? Entonces, estos son métodos para levantarlas a las vacas caídas, ¿verdad? Aparte el ejercicio y el tratamiento médico, esto, darle comida palatable, ¿verdad? A veces, así es que le dimos concentrado, sí, pero después se complicó con una diarrea, no, démosle mejor de preferencia pasto y menos concentrado, porque no está en producción. Si está en lactación, pues sí hay que hay que ordeñarla, hay que descargarla para evitar mastitis. Y en ovejas y cabras a veces les hacemos un medio dispositivo ahí para, en terneros también se da este problema, ¿no? Entonces lo que hacemos es que hemos usado, como a veces hay una pequeña manguita y los mantenemos ahí prensaditos de día para que se estén parados, ¿verdad? Y generalmente es esto, digo, es evitar que haya un daño renal y una destrucción muscular por la compresión. Vamos a dejar aquí, Minor, y seguimos. Va, está bueno, doctor. Sí, ¿Cuánto sí. va a dar? 10 minutos, 15 minutos a Va, está las, bueno. a las 55. Va, está bueno. Gracias, buena onda. Va. Solo un par de anuncios para la otra semana. El día 20 tienen examen. El día 21, no, como no hay examen, nosotros igual que patología de la reproducción obstetricia, que es el 28, ya está, creo que ya lo corrigieron en la plataforma. Entonces, el 21 van a tener clase con el doctor Pren a las 7 de la mañana sobre cólico equino. Por favor, él les va a estar mandando el enlace porque nosotros vamos a estar fuera del país. El 28, el examen es a las 7 de la mañana, es presencial, es el M7-203. Los temas, pues, en el caso de aparato respiratorio, de aparato digestivo, entra la clase, entra el Google Sites y entra el cuestionario grupal que hicieron. De aparato respiratorio, pues entra la clase, entra el Google Sites, que ya está disponible, ya están actualizados. Y también en el caso, hasta ahí, esos dos. Y en el caso de los otros aparatos, urinario, cardiovascular y nervioso, entran solo la clase, por favor. Voy a ver si se los pego más tardecito. Bueno, sí, tengo que dejar un montón de cosas arregladas, que también estamos en exámenes finales de módulos, pero entonces para que sepan que esos son los temas del examen, ¿verdad? Metabólicas, pues ya es parte del segundo parcial, que en el programa, de hecho, está el programa descriptivo que está en el aula virtual, están los temas contenidos, ¿verdad? Porque se los menciono. Sí, David, Buenos días, doctor. buenos Fíjese días. que le quería comentar algo. Lo que pasa es que el viernes, que se supone que no tenemos examen, nosotros solicitamos y estamos gestionando el traslado del examen de medicina de animales de compañía para ese día. Entonces, ahorita ya como que va muy avanzado y probablemente sí, definitivamente sí vamos a recibir ese parcial.
Entonces, no sé cómo podríamos Escuela. arreglarnos para recibir la clase con el doctor Prem, tal vez después del parcial. Vaya, ¿a qué horas? Dígame la hora, porque si no tenemos otra fecha ustedes. Y como el doctor Prem está más apurado que nosotros. Sí, Y sí, él sí entiendo me, eso. eso yo Ujú. yo lo tenía previsto desde el inicio del semestre, pero me dicen, hablo con él porque ¿a Sí, qué fíjese horas? que el horario está más o menos, bueno, no nos han confirmado, pero podría empezar a las 9 de la mañana el parcial, o si no, sería a las 11. Pero si quiere, yo le estaría enviando un mensaje para Va, está bien. confirmarle a qué hora. Ajá. Sí, de preferencia, sí, porque esto ya lo tenía, ya lo teníamos arreglado, pero lo podemos corregir si es temprano, porque el doctor Prem, el problema es el horario del doctor Prem, como él es el decano en funciones, aprovechando que no habían graduaciones y que por eso también habíamos corrido. Sí, Va, doctor, está bien, disculpe, pero estamos hablando y yo le confirmo el horario. va, está bien, Ujú. por favor, Muchas David, sí, de gracias. preferencia, es hoy, de preferencia sí es hoy, porque con nosotros tenemos que hacer la programación de la semana. Sí, muy bien, doctor. Va, está bien, David, Entonces, está bien, confirmo. al aula virtual. Gracias. Bueno, pues David, luego todos hablo con el doctor Baiza. Gracias. Aquí nosotros tenemos buena comunicación, no se preocupe. Bueno, entonces seguimos. Semir Minor, Sí, doctor, sí se ve. síndrome de la vaca gorda. Ajá. Bueno, entonces vamos a... Solo que no se ha proyectado. ¿Se ha proyectado? Ajá. Bueno, permíteme otra vez. Es que tengo que ponerlo del inicio, fíjate. Ah, va. ¿Ahorita no se mira? No, No, doctor. qué problema con... Tengo que ponerlo del inicio, fíjate. ¿Ahorita? Ahora sí. Ahora sí. Síndrome de la Solo vaca. falta de la vaca gorda, oiga. Ahí está. Sí, sí. Síndrome de, bueno, pues siempre se digo de la vaca gorda, pero realmente síndrome del hígado graso, ¿verdad? Se llama, esto entra en una categoría del síndrome no alcohólico de degeneración hepática, ¿verdad? Las vacas nunca se echan un trago, pero también padecen. De hecho, un alto porcentaje en el rastro, pues nos damos cuenta de que padecen cierto hígado graso, ¿verdad? Mismamente las vacas lecheras. Esto, ¿verdad? Realmente es un síndrome, es una combinación de diferentes condiciones metabólicas que también involucran la digestión, que también es parte de las enfermedades infecciosas y reproductivas, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Normalmente el hígado normal, pues es un color rojo vinoso, diría el doctor Llerena, ¿verdad? Y mientras que ya es cuando tiende a ser algo amarillento, pues ya es degeneración. Eh, Esteatosis, generalmente, la lesión es esteatosis, es infiltración grasa, ¿verdad? Ya hablamos en la parte de acetonemia. Esto viene en secuencia, ¿verdad? Generalmente esto se relaciona mucho con acetonemia. Y de hecho, en la patofisiología de esta enfermedad dice que inicia con hígado graso y después se vuelve acetonemia. Que sí, es las teorías que se han eh, eh, que se han generado indican esto, ¿verdad? Entonces, esto es, por ejemplo, es una consecuencia de una, de una acetonemia, también está relacionado con acetonemia. Puede ser de grado leve, ¿verdad? Hasta severo, ¿verdad? El hígado tiene una gran capacidad, lo vimos en la parte del aparato digestivo, de un 75%, puede trabajar con un 25% de su capacidad, de que él logra sacar todas las tareas que tiene. Ya después, pues no. Uno, ¿verdad? En el caso, recuérdense que también el hígado tiene entre sus 120 y algo funciones, es detoxificar, ¿verdad? Y estos cuando hay tanto cuerpos cetónicos como derivados nitrogenados, en exceso de estos circulándose en la torrente sanguíneo, pues son irritantes nerviosos, ¿verdad? Entonces también hay unas formas que dan síntomas nerviosos.
Generalmente es esto, ¿verdad? Todo lo que se da, recordemos lo que vimos en acetonemia, todo lo que hace la lipólisis, ¿verdad? Los ácidos, las grasas generalmente se almacenan como el TAG, ¿verdad? El triacilglicerol, ¿verdad? Este al desdoblarse, pues se producen los cuerpos cetónicos y se produce glicerina que se utiliza como fuente de energía. A través de la beta oxidación, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Sin acetilcoenzima A se tiene que unir con el oxaloacetato para ingresar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico y empieza la producción de energía, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el hígado graso también, recuérdense que el hígado necesita proteínas, las famosas lipoproteínas, ¿va? Para que ser transportadas. Estas proteínas, las lipoproteínas, transportan al hígado las grasas para que se recombinen y se forme el triacilglicerol que se forma. Cuando hay exceso, los NEFA, ¿va? Los que se llaman ácidos grasos no esterificados, este exceso se deposita en otros hígados, en el hígado, se deposita en el riñón, se deposita en el músculo también, ¿verdad? Entonces, después los NEFA, ¿verdad? Entonces, estos son los dañinos. Mientras que el otro, la triacilglicerol, son los depósitos grasos a nivel abdominal, a nivel subcutáneo. Entonces, esto es importante conocerlo. La otra cosa también es que uno, ¿verdad? El hígado, la primera es eso, ¿verdad? Toda la oxidación, todo lo que necesita estas lipoproteínas, ¿verdad? La otra cosa es que también el hígado también necesita la proteína, necesita sintetizar proteínas, que a través de estas proteínas, pues se sintetizan las lipoproteínas, que son las transportadoras. Esa es una situación. La otra es que la gluconeogénesis, ¿verdad? El hígado tiene que oxidar esos ácidos, todos estos cuerpos cetónicos, ¿verdad? El acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato, ¿verdad? Para que no sean dañinos. Entonces, estas son las circunstancias por las cuales se degenera, ¿verdad? Ya no hay proteínas y ya no hay estas grasas transportadoras para que se depositen adecuadamente. Entonces, de ahí viene, entonces, que se produce el, el hígado graso, que es síndrome no alcohólico. Entonces, en este caso, ¿verdad? El diagnóstico de esta enfermedad, pues uno lo vamos a ver que generalmente hay pérdida de la condición corporal, el ácido, el, estos, como hay movilización grasa, ¿verdad? Y baja de la condición corporal. Lo podemos llamar también como el balance energético negativo, ¿verdad? Esto es bien severo. Por eso es importante medir en el periodo posparto de las hembras gestantes, el periodo posparto de las hembras, no hembras gestantes. De las hembras medimos esto porque eh, entre más rápida sea la pérdida de condición es esto. De hecho, por ejemplo, el caso de la condición corporal se evalúa, ¿verdad? Se evalúa en ciertas áreas, ¿verdad? No sé si lo han visto en nutrición, pero en el caso de las vacas se mide mucho, por ejemplo, la deposición grasa a nivel del lumbar, a nivel de los sacros, a nivel del coxígeno. No se mira la panza, no, no. Y esto tiene su fundamento, porque la grasa, lo primero que se moviliza es la grasa subcutánea. Los receptores que son de tipo beta, son la que se mueve más, es más sensible a la noradrenalina, entonces se moviliza más rápido. Por eso sí, la escala de medición de condición corporal se basa en la movilización. ¿Va? Primero se mueve la grasa subcutánea, de último la grasa abdominal, y es la más difícil, pero es por el tipo de receptores que tiene, que estos son de tipo alfa, ¿verdad? Que son más difíciles, solo en condiciones muy extremas. Entonces, por eso se utiliza, es una excelente herramienta que se utiliza para la parte de producción, porque esa pérdida de condición nos va indicando el grado. Los animales que padecen más pérdida de condición son más susceptibles a padecer hígado graso. Y también esta pérdida de condición se asocia mucho a la presencia de quistes ováricos también en vacas, el famoso SOP, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Aparte de hay daño hepático. Esto. Hay baja producción, trastornos reproductivos, se alarga el periodo para preñez, ¿verdad? En el caso de también, aquí usamos estos se hace principalmente en el laboratorio, midiendo las enzimas que también vimos en la parte del síndrome de la vaca caída, ¿va? La aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa, ¿verdad? Y la relación entre estas, ¿verdad? Ya cuando la relación, esos son los valores normales, microlitros
con Reflotron. Estos son los que utilizan en el hospital veterinario. Estos son los niveles normales. Y al medir la relación, cuando es mayor a 1, normalmente son corren paralelas, pero cuando ya es mayor a 1 ya nos indica degeneración hepática. Esta glutamato deshidrogenasa también es un indicador. También esta GGT es un indicador también cuando hay un aspecto componente tóxico. Y también lo que les decía, la triacilglicerol es menor a 40 miligramos, ¿verdad? Eso es indicador que les dije que esta es la forma como se deposita normalmente, ¿verdad? Y si es más alto a esto, se asocia con inmunosupresión, los que les decía, cuando hay mucho de indica que hay mucha movilización, entonces eso indica inmunosupresión también, ¿verdad? Y también es importante el laboratorio, ¿verdad? A veces el comparar hasta los índices de linfocitos, leucocitos, esto ya es otro índice que se utiliza también como índice inflamatorio también, entonces sí nos sirve mucho aquí, es más que todo ese laboratorio. Entonces nos permite ya cuando hay degeneración hepática. El año pasado me llamaron para un problema de unos animales que se estaban muriendo, aquí en Zacapa, que tenían un engorde de 250 animales, y habían habido algunos muertos. Yo fui a revisar la ración, hicimos el análisis de la dieta, hicimos estas. Entonces, ellos atribuían a que el núcleo que estaban dando de alimento era el problema. Pero cuando yo lo vi era excelente, hicimos la bromatología, lo que sí tenía era un exceso de proteína, daban casi 1 libra más de esto. Pero fíjense que a mí me dieron los ingredientes, y yo tenía todos los ingredientes, pero no me dieron el que otro, ¿verdad? Que es el clenbuterol, y se los digo así porque lo utilizan mucho, ¿no? Entonces el problema que había, que decían que se estaban muriendo de timpanismo, no era timpanismo, sino lo que era una degeneración hepática. Entonces, si era hígado graso en animales de engorde, en buenas condiciones, pero por mala ración de la dieta, exceso de proteína en la dieta y que estaban dando este producto clenbuterol, ¿verdad? Entonces, no era el núcleo, ni era el timpanismo lo que los estaba matando, sino era síndrome del hígado graso. Entonces, habían muerto 3 animales, una pérdida como de 96,000 quetzales, ¿verdad? Esto solo lo llegamos porque ya iba a llegar hasta tribunales esto, ¿verdad? Pero se lograron arreglar, llegaron a un arreglo interno, sí, pero sí el problema no era el núcleo ni era el timpanismo, sino era daño hepático. El tratamiento, un adecuado balance de energía. Recuérdense que la sincronía que debe existir entre dar energía y dar un nitrógeno no proteico para que se sintetice proteína. Eso es lo que hay que hacer, un adecuado balance, ¿verdad? De estos dos. También evitar los excesos, ¿verdad? Exceso de energía, ¿verdad? A base de granos. Y también proteína, ¿verdad? Ya hablábamos de que menos de 7, pues, por ciento de proteína cruda en la dieta, pues deprime la microflora. Y más de 21, pues también daña, ¿verdad? Entonces, sí, yo he visto también algunos hígados grasos en animales de exposición, pues también con síntomas, por ejemplo, reproductivos, ¿verdad? Por ejemplo, mucometra. Estos animales con exceso de proteína, como los quieren ver bien, les dan una sobrealimentación. Entonces, no quedaban preñadas porque tenían mucho moco, ¿verdad? Hipersecreción de moco. Esa es una característica de dar mucha proteína también en la dieta, el aumento de la secreción de moco a nivel del útero, ¿verdad? Entonces se da esto. Regeneradores hepáticos, ¿verdad? Me acuerdo de un caso de una vaca que teníamos, donadora de embriones, pero como estaba súper cuidada, estaba bien, y después no le lográbamos, no quedaba preñada, ¿verdad? Tenía una condición 5, de 1 a 5 era 5, y no quedaba preñada, ¿verdad? Entonces, luchamos, le dimos tratamientos hormonales, no era una vaca muy cara. Entonces, lo que hicimos al final, bueno, metámosla con el lote general, ¿verdad? Que vaya a la vida real, ¿verdad? Entonces lo mandamos al potrero, ¿verdad? Ahí bajó de condición corporal, le quitaron el concentrado, solo con pasto, puro pastoreo, y
Cuando regresó preñada, bajó un poco de condición corporal y se preñó y volvió a dar embriones, ¿verdad? Entonces, pero era por un exceso de alimentación. En otro tratamiento del síndrome del hígado graso, los regeneradores hepáticos, ¿verdad? Existen productos, el ácido genavílico, eh, la nembutona, ¿verdad? Aquí ambos son, las dosis son de 20 ml por 3 días, ¿verdad? Esta es la betaína, que es un derivado de la extracto de la remolacha. Se utiliza mucho en cerdos también para problemas del hígado o por micotoxinas, aflatoxinas. Aminoácidos azufrados, dentro de estos también la metionina, la cistina, la cisteína. Cistina y cisteína son los azufrados que son esenciales también para la actividad hepática, ¿verdad? Este también es una vitamina clasificada dentro del complejo B, la colina. Está disponible, lo venden, uno lo solicita, se les da 25 gramos 2 veces al día, ¿verdad? También por el aspecto de eso que vimos de que hay daño hepático, también se le puede dar insulina 200, de larga acción, LA es de larga acción, la insulina zinc protamina 200 unidades cada 2, 3 días, ¿verdad? Mientras pasa esa fase aguda, ¿verdad? En general, esto, ¿verdad? Esto es, este diagramita, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que también la colina ayuda. Esa es la colina la que más recomiendo porque es la que tenemos más disponible. Y también en la prevención, uno, ¿verdad? Todo, prevenir todas las enfermedades metabólicas. La cetosis es una, ¿verdad? También la pérdida de condición, el balance energético negativo. Cualquier enfermedad infecciosa que quite el apetito, ¿verdad? Adecuado manejo nutricional, las transiciones, ¿verdad? Prevenir todo, tanto la baja o exceso de la condición corporal postparto principalmente. Esta es otra enfermedad también que se presenta, muchas lo confunden con anaplasmosis, piroplasmosis, ¿verdad? Ya no se recuerdan lo que vimos en la parte de cómo diferenciar hemoglobinuria de hematuria, ¿verdad? De mioglobinuria. Esta es otra enfermedad que se presenta, enfermedad metabólica, también se presenta. Está relacionada también con el metabolismo de las grasas y también con trastornos de coagulación, ¿verdad? Esto sí es frecuente a nivel del altiplano, con plantas que son alimentadas con plantas del género brásica. Brásica son el brócoli, el repollo, son plantas que tienen la mostaza, ¿verdad? Estas tienen un producto estos deprimen producen deficiencia de fósforo, producen que la hipofosfatemia, entonces estas sí. Aparte de esto, estas plantas del género brásica también producen deficiencia de yodo. Yo he visto cabras, el último caso que tuve fue el de una cabrita nubia que era alimentada con desechos del mercado, porque viven a la par, ahí tienen, y tenía bocio, tenían goitrosus, en inglés le dicen goitrosus. Entonces sí, estas plantas sí las consumen bastante aquí en nuestro medio, ¿verdad? Y se relaciona con esta enfermedad y también con esto. En el caso de esto puede ser la etiología antes metabólica, ¿verdad? Cualquier enfermedad, la cetonemia, la cetoacidosis, produce la deficiencia de fósforo, ¿verdad? Inducida por a veces consumo de plantas. Generalmente esta línea de minerales, de fósforo, el cobre, el hierro y el cobalto, pues siempre actúan en forma combinada, ¿verdad? En este caso, pues los síntomas son, no hay fiebre, historia de parto, hay hemoglobinuria, o sea, hemoglobinuria, la orina no cambia, ¿verdad? La dejamos ahí, si ves, en el ambiente, y no hay, se mantiene siempre el mismo color rosado, ¿verdad? No hay apetito, ¿verdad? No hay anemia y en algunas de estas, como les digo, puede haber bocio, ¿verdad? Hay que hacer palpación de los nervios, de los ganglios a nivel retrofaringeos, se encuentra. ¿Qué es la teoría que explica esta enfermedad? Es uno, ¿verdad? Uno, primero, recuérdense, pues los eritrocitos por el fenómeno de la oxidación, el transporte de oxígeno es muy agresivo esto, ¿verdad? Entonces, los eritrocitos, en cualquier caso que haya una cetoacidosis a nivel sanguíneo,
entonces aumenta la fragilidad de estos. Entonces disminuye es más frágil el eritrocito a esto. Entonces, por lo tanto, esto también produce daño, entonces se rompen muy fácilmente, ¿verdad? También hay alteración de la glicólisis y síntesis de ATP a nivel del eritrocito, ¿verdad? Por lo que hay hemólisis. También esto va a la hipofosfatemia, también recuérdense que el fósforo tiene que ver con todos los mecanismos de producción de energía, el cambio de ATP, ADP y todos a nivel del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y también cuando hay en la deficiencia de fósforo, cuando disminuye el ATP, ¿verdad? Más o menos al 15% de los valores normales, entonces aumenta hay un trastorno de origen osmótico, ¿verdad? No pueden expulsar fácilmente el sodio. Recuérdense que esto sí es un mecanismo bien importante porque el sodio generalmente entra de forma pasiva a las células, pero para sacarlo de las células es una forma eh, activa, necesita energía. Entonces se queda, entonces con todo eso aumenta la capacidad osmótica del eritrocito, por lo tanto, si hay un ambiente hiposmótico, se llenan los eritrocitos y se hemolizan, ¿verdad? Entonces, si es esta enfermedad, como les digo, muchos las confunden con anapiro, por eso. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Cuando en el caso se altera esto, cuando hay un ambiente hipertónico, pues entonces hay lo que se crenan los eritrocitos, ¿verdad? Y si hay isotónicos, pues se mantienen, y cuando hay hipotónico, ¿verdad? Cuando hay un ambiente hipotónico, ¿verdad? Por ejemplo, el ambiente exterior es hipotónico, se llenan de agua y se revientan, ¿verdad? Es un error frecuente a veces en un animal deshidratado. Ustedes le ponen una solución hipotónica, lo que va a hacer va a haber hemólisis y se puede morir, ¿verdad? Entonces esto es lo que se da. Se parece mucho, vamos a ver una parte de intoxicación con, con cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucede, por eso es que se produce ¿cómo se llama? La hemólisis intravascular. Aumento de la fragilidad de los eritrocitos, trastorno en el metabolismo de energía y un ambiente hiperosmótico de los eritrocitos, por lo tanto, atraen el líquido y se hemoliza. El diagnóstico, ¿verdad? Por los síntomas, orina de color rojo, ¿verdad? La presencia de esto es otra característica, presencia de corpúsculos de Heinz. Estos corpúsculos de Heinz se presentan en otras enfermedades, como la intoxicación con plomo, ¿verdad? Pero estos son productos que producen degeneración de la hemoglobina. Entonces, lo que hacen los corpúsculos de Heinz es metabolismo, es hemoglobina degenerada. Entonces, sí, nos puede ayudar en el diagnóstico, ¿verdad? Y también el hematocrito, pues va a ser menor a 20, ¿verdad? Son anemia. Hay que diferenciarla de anemia por parásitos hematófagos, la hemonjus, mecistocirrus en nuestro medio, menor grado tricostrófilos, el complejo anapiroplasmosis, leptospirosis también puede dar también orina de color rojo, ¿verdad? Y esto también otra enfermedad que existe, bueno, no es enfermedad, un trastorno, es la intoxicación con el hecho macho, el peridium, que eso también, esta enfermedad produce daño produce daño del epitelio de la vejiga, también, y esto cuando hay hemorragias. Entonces hay orina roja también, entonces hay que tenerlo. También cuando hay la papilomatosis, también produce pequeñas papilomas a nivel del epitelio de la vejiga y estos sangran y hay orina coloreada, ¿verdad? El tratamiento de esto, pues transfusión, ¿verdad? Transfusión sanguínea, ¿verdad? Productos que contengan los hematopoyéticos, ¿verdad? La línea Q, cobre, cobalto, hierro, vitamina B12, ¿verdad? La cobalamina, ¿verdad? Siempre soluciones de aminoácidos, ¿verdad? Vía intravenosa, soluciones al 8.5%. El fósforo, ¿verdad? Orgánico, porque los orgánicos son más absorbibles. Aquí está la dosis de 3 hasta 5.
Y también terapia de soporte, ¿verdad? Para evitar, porque se puede producir nefrosis hemoglobinúrica. Hay mucha hemoglobina y puede dar un tipo de falla renal. También por esto, ¿verdad? Prerrenal sería en este caso, ¿verdad? Y protector hepático, ¿verdad? Vitaminas del complejo B también se pueden dar. Prevención, ¿verdad? Uno, ajustar las dietas. Si se da alimentación con desechos de brásica. Lo que hacemos es igual casi que en los problemas digestivos. Primero les damos una fuente de fibra y después le damos los desechos. Y los desechos no se los damos todo junto. Hay vacas que les dan 40, 50 libras de esto, ¿verdad? Entonces le damos, si le dan 40 libras, les damos 20 en la mañana y 20 en la tarde. También es otra forma de esto. Siempre suplementar estos minerales, fósforo, cobre, hierro y cobalto, ¿verdad? Y también prevenir también la cetonemia, ¿verdad? Porque esto está asociado a un problema también de cetoacidosis sanguínea que aumenta la fragilidad de los eritrocitos. En el caso de cerdos, dentro de 15 minutos, bueno. Va, doctor, está bueno. Sí, en el caso de, bueno, otra enfermedad metabólica, esta sí es una característica, es uno de los ejemplos que tiene mucho componente endocrino. También se le conocía antes como el síndrome de mastitis metritis agaláctea. Y todavía lo encuentran así, ¿verdad? Pero generalmente es el síndrome de disgalaxia posparto. Esto está muy relacionado también con estos tres factores, que son estos tres casi siempre actúan en conjunto, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho el manejo de la cerda. También ha visto la genética hacia producir cerdos más magros, y o sea, con mucho músculo. Entonces también ha predispuesto esto, la alimentación, la presencia de infecciones, generalmente a nivel urinario, ¿verdad? O metritis, y también el estrés. Entonces son los tres componentes: el manejo de la cerda, alteraciones fisiológicas y del manejo general. El primer factor es uno, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es el síndrome también le llaman el síndrome de la cerda físico-culturista, la cerda fitness, ¿verdad? Porque tiene esto, ¿verdad? O también puede ser por pobre nutrición, ¿verdad? Entonces es esto, lo que hay al final es esto, las anomalías del catabolismo. Entonces no puede movilizar, no tiene reservas grasas, ¿verdad? Entonces también no tiene, ¿verdad? Recuerden que la grasa es importante bajo condiciones de estrés cuando no comen ellas, por ejemplo. Entonces estas cerdas no tienen esa reserva grasa. El otro punto, el siguiente, es las otras anomalías fisiológicas. Dentro de estas puede ser también, les hablé de la infección urinaria, la cistitis, también la endometritis, pero también la mastitis, también. Y también la constipación. La constipación, recuérdense, cuando hablábamos de endotoxemia, ¿verdad? Las cerdas que hay constipación, pues hay endotoxemia, ¿verdad? Estas producen gram negativas, aquí en el intestino son las gram negativas principalmente, y estas producen daño a nivel general, ¿verdad? Las endotoxemias, ¿verdad? Todas estas citocinas, prostaglandinas, ¿verdad? Y también entonces hay una alteración de la inmunidad innata, ¿verdad? Y ya cuando se junta con el trastornos del catabolismo, con la falta de comida y el dolor, pues ya se exacerba este trastorno. Y el factor 3 es el manejo, ¿verdad? También factores como la alta temperatura, el tramo muy cerrado, ¿verdad? O la jaula, ¿verdad? La falta de higiene, ¿verdad? Mala adaptación, ¿verdad? Recuérdense que estas cerdas antes del parto, más o menos 15 días, se empiezan a pasar a la maternidad, 15 días, un mes antes a la maternidad. Hay que bañarlas, hay que prepararlas para que se adapten, porque los cambios bruscos producen estrés, y este estrés es el que les digo, que esta es una de las enfermedades que tiene más componente endocrino, hormonal, ¿verdad? A nivel de la corteza renal, de la hipófisis, del hipotálamo, ¿verdad? Y del sistema límbico. Ya cuando tenemos estos tres factores que se unen, pues uno, ¿verdad? También se juntan todos estos, hay cambios, lo que mencionábamos, hay el cambio en la homeorexis, ¿verdad? Que platicábamos al inicio de estas enfermedades, más la gestación, ¿verdad? Los cambios conductuales. También otro factor que más o menos les hablaba, que más o menos necesita 35 días para que se prepare la glándula mamaria para la producción de calostro, ¿verdad? Entonces, esto.
Esto ya influye sobre el parto. Y esto también está asociado a otras enfermedades, aparte de los 3 factores, esto, ¿verdad? Enfermedad metabólica, las cerdas padecen de hipocalcemia, ¿verdad? También ocurre cuando hay partos difíciles o partos muy prolongados, ¿verdad? Recuérdense que ahora hay cerdas hiperprolíficas y tienen hasta 16 lechones. Y eso predispone a hipocalcemia. Entonces, habría que agregar un 4 factor, ¿verdad? Enfermedad metabólica como la hipocalcemia. Y todo esto, pues hay cambios en el factor energético, en la homeorexis, ¿verdad? Que es la partición de la energía para la producción, ¿verdad? Entonces, no hay una adecuada producción de calostro tampoco. Y todo esto, ¿verdad? Es un ejemplo. La pobre cerdita, pues está expuesto a todos estos. Solo mencionamos 3 factores, pero aquí está todo lo. PDS es el síndrome de disgalaxia porcina, ¿verdad? Entonces, esto afecta a la pobre cerdita y eso va en la conjunción de todos estos factores. Uno, ¿verdad? Todas estas endotoxinas y citocinistas, pues hay actividad de la actividad endocrina. Esto todavía produce, recuérdense que en la producción de leche se necesita también, está involucrada la hormona tiroidea. Entonces, no hay alteración de la función tiroidea. También a nivel del hipotálamo, pues no hay inhibición de la producción de prolactina. El aumento del cortisol también afecta a la producción a nivel de la prolactina y también este cortisol, como les mencionaba, hay inmunosupresión, ¿verdad? Por lo que les digo, es, que son cerdas que ya tienen muy poco contenido, son muy susceptibles a la inmunosupresión. La pancita es buena para la actividad del sistema inmune. Y también la otra circunstancia es el drenaje de todos los anticuerpos al calostro, ¿verdad? Entonces eso también afecta a la cena. Entonces ya se nos presenta, ¿verdad? Hay desequilibrio hormonal, ¿verdad? Alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ¿verdad? Y adrenales. Entonces, incremento de cortisol, hay alteración de las hormonas relacionadas con la reproducción y el desarrollo de la glándula mamaria, ¿verdad? Tanto de la actividad tiroidea como también la producción de leche, ¿verdad? La prolactina. El signo de esto, ¿verdad? Diferenciar con golpe de calor. Sí, es frecuente en nuestro medio, ¿verdad? También se produce porque las cerdas también se asocia con constipación. Entonces, sí, esto se resoluciona fácilmente, ¿verdad? Uno empieza a bañar a las cerditas, pues se corrigen, defecan y ya. Entonces, diferenciarla porque se confunde mucho con el golpe de calor. Y el enfoque de tratamiento, disminución del dolor, ¿verdad? Terapia antimicrobiana de amplio espectro, cubrir por lo menos 5 días, ¿verdad? Antibióticos de amplio espectro, tipo ampicilina, ¿verdad? Porque esos son de amplio espectro, ¿verdad? También en el caso de dar laxantes, ¿verdad? Se puede dar aceite mineral, que es lubricante, el aceite mineral es lubricante, pero también actúa como laxante, ¿verdad? También uno a veces dar fibra, ¿verdad? Es una de las cosas, por ejemplo, eh, el ramio es un producto, es una planta que se utiliza, en cerdos, ahí va la disyuntiva, ¿verdad? Porque en cerdos las dietas son muy bajas en fibra efectiva, porque no les conviene, ¿verdad? Porque si comen fibra se les va a producir dilatación del estómago, el estómago del cerdo es más pequeño. Entonces, va a producir efecto de llenado, entonces no van a comer, ¿verdad? Entonces, sí hay que darles. Se puede dar también otras formas, es dar, por ejemplo, el maíz quebrado, ¿verdad? El maíz quebrado también tiene un cierto estímulo físico sobre el intestino para que haya movimiento, ¿verdad? También el tratamiento de estas cerdas, compartir la lactancia compartida. Hemos hecho trabajos, ¿verdad? Que aparte de compartir la camada, pues tiene la ventaja que cuando los cerdos se destetan, pues no son tantas las peleas. Entonces, las búsquedas de jerarquía, ¿verdad? También en el enfoque de tratamiento está el uso de la oxitocina. Hay una forma, la carbetocina, ¿verdad? Es otra formulación de más larga acción. Y yo se las pongo entre signos de interrogación porque si la usan, úsenla bien. Los errores más frecuentes es usar unas dosis muy altas. Para esto, la oxitocina es para promover la producción de leche, ¿verdad? Entonces, sí, porque
si utilizan mucha oxitocina, la dosis es muy alta, puede producir vómito en las cerdas. Entonces se puede confundir con, por ejemplo, úlceras. Entonces también otra de las circunstancias es que el exceso de oxitocina también es irritante, nervioso por eso. Entonces puede producir excitación nerviosa, ¿verdad? Entonces utilizan las dosis de 5 a 10. A veces hay cerdas que les digo, mire, fíjese que le puse 5 ml, y ya hay una concentración. La oxitocina en nuestro medio cambia. Hay muchas, hay de 5 hasta 50 dosis de unidades internacionales por ml. Entonces no decir un ml, sino mejor poner por unidad, la de 5 a 10 unidades internacionales. Es bastante manejable. Ya más alta si produce esto que les digo, produce vómito y produce irritación nerviosa. Entonces, si la utilizan, úsenlo adecuadamente. No se la dejen en el frasco al muchacho para que lo esté usando, porque sí puede producir esto, ¿verdad? Entonces, úsenla con mucha precaución si la usan, ¿verdad? Pero ese es criterio de ustedes, ¿verdad? En el caso de prevención y control, pues una dieta, ¿verdad? Adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, antes del parto, darle un laxante. El más barato es el sulfato de magnesio, una su cucharada al día para estimular, o fibra, ¿verdad? En el caso de las producciones ahora que se están de tipo orgánico, de cerdos, pues les dan esto. Hay varias plantas en nuestro medio que se pueden usar como fuente de fibra, ¿verdad? Que esa es la más barata, ¿verdad? Transiciones a la maternidad, no sé, los cambios bruscos, ¿verdad? Atención de los partos, ¿verdad? Prevención de las enfermedades metabólicas, ya como les digo, es, en el caso de las cerdas también les da fiebre de leche y les da también, padecen del síndrome del hígado graso y les da también cetosis. Evitar la constipación, ¿verdad? Por lo tanto, que haya adecuado acceso al agua, ¿verdad? Y si se puede ejercicio, si se pudiera, pues ejercicio. También tiene relación con otros factores, entonces esto es el siguiente, que es esto lo que se llama, esto, lo vamos a ver a continuación, que es la hipoglucemia en los lechones. Entonces, ya cuando la cerda enferma, se van a ver los lechones afectados. Entonces también se relaciona con esta enfermedad, con el hipoglucemia de los lechones, ¿verdad? Recuerden esto, pues es un trastorno generalmente en los lechones que son recién nacidos. Sí hay algunos casos que se presentan en lechones que se presentan al destete y se relaciona en el destete con la presentación de diarrea. Entonces, sí. Otro factor predisponente de esto, en el caso de la hipoglucemia, es camadas numerosas. La mamá con síndrome de galaxia porcina, ¿verdad? Fallas en la atención del parto, ¿verdad? Diarreas, en el caso que les mencioné, ¿verdad? Que a veces no se presentan en los primeros días, sino en el destete, se asocia más esto. En el caso de los lechones, ¿verdad? ¿Verdad? El bajo consumo de calostro, ¿verdad? De hecho, hay una técnica que se llama el, el calostrado, el tipo de calostro, ¿verdad? Acabamos de hacer una tesis, ¿verdad? Sobre esto, sobre el encalostramiento. Entonces, en ese caso, los cerdos dependen mucho de la leche materna para la energía, nacen con muy poca reserva grasa. Entonces, ellos sí dependen de la leche para la producción de energía. Su reserva grasa es muy poco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este encalostramiento secuencial ahorita lo vamos a hablar en la parte de prevención, ¿verdad? Entonces, los lechones sí realmente nacen con una baja reserva de corporal grasa, ¿verdad? Por lo tanto, son más predisponentes, ellos sí necesitan la glucosa, ¿verdad? En ese caso, patofisiología, ¿verdad? También sucede que hay, primero, los síntomas iniciales, bueno, están llorando los terneros. Uno de los signos también de la disgalaxia porcina en la camada es que los cerditos están a llorar al inicio, pero ya cuando están ya después, en el inicio ya no chían, ya están débiles, ya están temblorosos, ya tienen, al igual que la toxemia de la preñez, se le cataloga como la hipoglucemia, es una encefalopatía hipoglucémica. Entonces ya cuando estos ya están débiles, ya no hay contracción muscular, hay hipotermia, pérdida de energía, de ahí también hay apatía, debilidad, ¿verdad? Desnutrición. Otro factor predisponente también en los lechones que nacen de bajo peso, abajo de 2 libras o 1 kilo.
que lo quieren tomar así. Entonces, estos son más predispuestos a padecer este trastorno, los que están rezagados, ¿verdad? Aparte de eso, también en el caso de que hay de esto, hay baja en las defensas, ¿verdad? Asociado a baja en la ingestión de calostro. Estos cerditos también son desplazados de las tetas y son más fáciles que sean aplastados y se produce la muerte. Entonces, este es el círculo que se forma para la patofisiología de la hipoglucemia de los lechones. El tratamiento pues va enfocado a dos cosas, ¿verdad? Uno va a ser elevar la glucemia. Generalmente preferimos la vía intraperitoneal. Esta es la forma, ¿verdad? A nivel entre las últimas dos tetillas, pues ahí se puede aplicar una solución de glucosa 5 al 10, 5 ml. Si es solución hipertónica, pues no tengo experiencia con la DX50, que es un poco más, pero al menos con 5 y 10 sí se puede utilizar esto. Entonces, sí. Y la otra es el primer factor, corregir la glucemia, ¿verdad? Y desde ahí, pues, corregir la hipotermia. Hacia esos, o sea, recuérdense que platicamos que el confort más o menos en las maternidades va de 20 a 24 grados. Mantenerlos en esa, entonces ellos no padecen de hipotermia, ¿verdad? Estos, la vía intraperitoneal, aplicado por eso aquí. Otro tratamiento, algunos mencionan dar miel de abeja, ¿verdad? Puede funcionar, solo que a algunos no les gusta porque fíjense que naturalmente la miel tiene esporas de Clostridium botulinum. Entonces, los lechones no, no, no pueden procesarla. Es muy fácil que estas esporas eclosionen y les da botulismo. Esa es la teoría que se dice, ¿verdad? Por eso no se recomienda la miel en recién nacidos, porque su tracto gastrointestinal está inmaduro, dice realmente, sí. Ya después de más edad, pues ya logran controlarla, pero no se recomienda por eso la miel. Agua azucarada, tal vez sí. Eso sí hemos usado, ¿verdad? O de panela. Entonces, puede ser. En la prevención y el control, pues uno, atención de los partos, ¿verdad? Uno también promover, esto es lo que le digo, asegurar la ingestión de calostro. O sea, lo que vamos haciendo es que van haciendo lechoncito, mama y lo apartamos para que le deje hecho, porque los que nacen casi siempre primero son los más aborazados, ¿verdad? Son los que tienen más probabilidades de ingerir calostro. Entonces, esto, ¿verdad? Se llama el encalostramiento secuencial. Entonces, mama calostro, lo apartamos, lo ponemos bajo una lámpara de calor, llamamos calostro, ¿verdad? Y vamos esperando, ¿verdad? A los chiquitillos que van naciendo de último los dejamos, y a esos sí los dejamos un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces evitamos que los otros consuman todo el calostro, ¿verdad? Ese es el encalostramiento secuencial. También prevención, pues prevenir el síndrome de disgalaxia porcina en las madres, ¿verdad? Uniformizar camadas, ¿verdad? También, o sea, que tengan el mismo, la lactancia compartida, ¿verdad? En algunos casos, el destete adelantado, ¿verdad? Eso nos referimos a que, por ejemplo, hay unos que sí crecen más rápido, son más agresivos, entonces, o son de crecimiento más rápido, entonces eso los vamos apartando y vamos dejando a los que tienen más bajo peso y los vamos sacando de último, ¿verdad? Y en el caso, como les digo, la hipoglucemia también se da en animales que no están recién nacidos, en animales que padecen diarrea. Entonces, el tratamiento es lo mismo, ¿verdad? Es elevar la glucemia y corregir la hipotermia. No les menciono la vía intravenosa porque canalizar un cerdito es bastante difícil, ¿verdad? Lo hacemos con unos agujas que se llaman pericraneales que utilizan mucho en recién nacidos, ¿verdad? Pero sí es un poquito difícil, pero no es imposible. Ahí estamos, Minor. Sí, doctor, cabal. 45. Bueno, Muy vamos bien. a dejar por el día de hoy. Entonces, nos vemos el 27, tenemos clases hoy, y el 28 es nuestro examen. Pendiente entonces, Rudy, ¿verdad? Rudy me dijo, ¿no? Voy a estar pendiente que a través de Rudy me avisen. Gabriel, sí, Gabriel. Hola doctor, buenos días. Mire, Buenos tenía días. una duda con respecto a las diapositivas y al contenido, que hay bastantes diagramas y logaritmos. ¿Esos también hay que aprendérnoslos? No estudiarlos. Sí. O sea, como digamos ahorita que vimos lo de la, ¿cómo se llama esto?
lo de los síndrome metabólico del hígado graso, también ahí hay como una tabla grande. ¿Cuál será, Gabriel? Voy a Uno ponerlo, ahí que está. es diagrama de eventos, que es de la lipólisis y todo eso. Si los quieren, se los puedo subir al aula virtual. Los voy a colocar ¿cómo se llama? En la Google Sites. Oye, Ok, muchas gracias. sí, ahí está. Vaya, pues, vaya, Gabriel. Doctor, Bueno. soy yo Sí, el que le sí, hablé. David. Yo, David. Entonces, Ajá. ahí voy a estar Sí, pendiente, ¿viste? sí, doctor, solo una consulta. Sí. Usted al final me comentó que va a hablar con el doctor Prem, ¿verdad? No, hasta que Según el arregle con horario ustedes. ajá, Sí, según el horario él me que yo dio le confirme, usted veía eso, ¿verdad? sí, de preferencia el doctor Prem ya estaba preparado para las 7. Sí, fíjese que no sé cómo ve la posibilidad usted también de ver si podría darse esa clase presencial, porque supongo yo que la mayoría de nosotros vamos a recibir ese parcial y también llevamos pato repro. Va, le voy a hablar con Entonces, el doctor Prem. ajá, de repente, ajá, igual nosotros Va, vamos a ver porque no queremos comprometer también a los compañeros que solo llevan pato repro en llegar, pero eso, ¿verdad, doctor? Entonces, nos estamos comunicando. sí, pues sí, voy a hablar, sí, porque ahí sí, como les digo, ahí sí dependo, porque el doctor Prem, eso ya habíamos platicado con él, entonces Ujú, yo creería que tempranito sí, y si es presencial, pues no creo que tenga objeción por parte de él. Para nosotros mejor que sea presencial, eso sí les ujú. digo. Va, Muy ¿está bien, bien, doctor. David? Entonces, Yo voy bueno, a estar buen día. pendiente. Con mucho gusto. Gracias, igual. Muchas gracias.